Bienvenidos a Automatismo y Tableros Eléctricos. Veamos, tenemos el problema número 1, me dice lo siguiente. Recuerde primero, antes que nada, que estamos ya solo en KOP. Voy a colocar por aquí el título, lo voy a colocar en letra grande para que no se olvide. Estamos trabajando ya con programación KOP y recuerde que esa es la que está aquí al lado de lógica que dice ladder, que era KOP o escalera. Vamos a colocar aquí ladder o escalera, programación escalera. Ahí. Falta un poquito ahí la letra. No aparece, se aparece. Ahí está, escalera. Entonces, veamos. Arranco. En este caso me dice, leo el problema. I1 enciende Q1. Entonces, como me dice que I1 enciende Q1, yo rápidamente puedo hacer esto. Saco un contacto abierto de I1 y saco una salida que va a ser mi llamada Q1. Ojo, aquí me faltan las fuentes. De una vez la voy a colocar. Ya sé que a la izquierda coloco el más y ya sé que a la derecha coloco el menos. Eso es de entrada. Y de ahí saco una línea hacia abajo. Por eso se llama diagrama escalera. Y luego saco una línea en el menos. Por eso se llama, repito, diagrama escalera. Ya de aquí se van formando cada una de las filas para resolver este ejercicio. Entonces, me dice I1 enciende Q1. Pues bien, empiezo cambiando el nombre y me dice que I1 enciende Q1. Ahí, vamos a hacer un poquito de zoom. Perfecto, ahí. I1 enciende Q1. Si yo conecto ya estos dos elementos, pues me puedo dar cuenta, respetando el más y el menos, aquí coloco un cable negro de menos, me doy cuenta que I1 enciende Q1, porque es como un interruptor en un circuito. Pero al simular, debo de recordar que no puedo presionar este tipo de elementos. Debo de sacar en accionamientos un botoncito, una botonera aquí. Entonces voy a cambiarle el nombre y le voy a llamar tal cual mi entrada, I1. Ahora sí, puedo simular y puedo decir que cuando presione I1 se enciende Q1. El único problema es que si yo suelto I1 se apaga Q1. Entonces, para mantener encendido un circuito, debo de recordar siempre que viene un contacto en paralelo de la salida que se quiere mantener encendida, en este caso Q1. Observe, siempre esto es mecánico. Si Q1 quiere mantenerse encendida a sí mismo, debe colocar su propio nombre en este paralelo. Ahora procedo a conectar y verifico de que ahora sí I1 enciende Q1 y se mantiene encendido. Veamos. I1, perfecto, enciende Q1 y efectivamente se mantiene encendido. Pues bien, ya logré la primera fila. Hasta ahora ya tengo la primera fila. Luego me dice I2 enciende Q2. Pues bien, es exactamente lo mismo que tengo aquí arriba. Mira lo que puedo hacer más rápido. Selecciono todo, copio y pego. Y como es el mismo circuito, pues ahora solo digo que I2 enciende Q2. Obviamente cambio los nombres correspondientes teniendo en cuenta que todo I1 se convierte en I2 y todo Q1 se convierte en Q2. Y procedo a conectar, en este caso, el punto de empalme y ahí tenemos ya la otra conexión y la salida de Q2. No puedo simular todavía, me falta obviamente el botón de accionamiento, lo colocamos por acá y le llamo a esta entrada I2. Ahí, vamos a simular, veamos. Me dice, primera fila, I1 enciende Q1, perfecto, y se mantiene encendido. Luego, I2 enciende Q2, presiono y se mantiene encendido. Y ahí tenemos que I1 enciende Q1 e I2 enciende Q2. Ahora, obviamente, lo que no puedo hacer todavía es apagar mi circuito. Y eso es lo que continúa en el ejercicio. Ahora me dice, I3 apaga Q1. Entonces, yo ya sé y recuerdo que para apagar algo, debo de colocar en serie. Entonces, aquí borro esta línea. ¿Y quién apaga a Q1? Pues apaga I3. Y aquí surge la pregunta, ¿qué coloco? ¿Un contacto abierto de I3 o un contacto cerrado de I3? Si usted hace memoria en el diagrama lógico, para apagar algo era un inversor más una AND. Entonces, por ser un inversor, correcto, coloco un cerrado. Y como era una AND, la AND era una serie. Entonces ahí viene que para apagar coloco un cerrado en serie a mi circuito. Y le cambio
obviamente el nombre. Aquí el que va a apagar el circuito es I3. Ahí tenemos ya el apagado con I3. Vamos a confirmarlo. Bueno, me falta obviamente la entrada I3, su botoncito. Vamos a colocar el botoncito I3. Ahí. Y simulamos. Veamos, play. Está cerrado, por ende la corriente puede pasar. Si presiono I1 se enciende. Y al presionar I3, como está aquí cerrado, esto va a abrirse y se corta la energía. Y efectivamente, enciendo con I1 y apago con I3. Eso es lo que me dice hasta aquí el problema. Ya tengo 3 filas resueltas. ¿Qué más me dice el ejercicio para terminar el proceso 1? Ahora, I4 es la que apaga Q2. En este caso, hago exactamente lo mismo. Borro esta línea, saco un contacto cerrado de I4 y lo coloco en serie. Porque es lo que me pide el ejercicio, que I4 apague Q2. Conecto aquí, conecto el empalme y termino de conectar el circuito. Y confirmemos. Bueno, me falta todavía la entrada, el pulsador I4. Vamos a mover un poquito estos botones, tratando de no unirlos tanto, porque luego se sobreponen y da problema al simular. Ahí, veamos. Ahí. Vamos a llamarle I4. Veamos si funciona o no el circuito. Con I1 enciendo Q1, perfecto. Con I2 enciendo Q2, perfecto. Con I3 apago Q1, excelente. Y con I4 apago Q2. Efectivamente, funciona el proceso número 1. Si este fuera el ejercicio para el día martes, usted ya tendría los puntos completos, el 100% de los puntos, porque cumple las 4 filas. Por ejemplo, si usted aquí se equivoca y coloca un contacto abierto, obviamente el punto número 4 no va a funcionar. Por ende, usted pierde el puntaje en esa fila. Pero ojo, se va a revisar fila a fila. Cada fila tiene la misma ponderación. Hasta ahí el proceso número 1. Arranco con el proceso número 2. ¿Qué me dice ahora? Veamos, primera fila. I1 enciende Q1. Entonces se parece mucho al problema anterior, pues digo que I1 enciende o va a encender Q1. Cambio los nombres de las entradas. Voy a decir que esto es I1, enciende Q1. Conecto y la salida con el negativo. Ya sabemos que simulo esto y uno enciende Q1, pero ya sé que no lo mantiene encendido porque me falta el paralelo de la salida. Entonces coloco aquí un Q1. Y ahí ya tengo, ahora sí, la primera fila resuelta. Y uno enciende Q1, ¿sí? Vamos a confirmar. I1 efectivamente enciende y mantiene encendido Q1. Vamos a la siguiente fila. ¿Qué me dice? I2 enciende Q1. Observe este detalle. Resulta que I2, voy a sacar aquí I2, también enciende Q1. ¿Y qué debo de hacer? Pues bien, debo de hacer algo muy similar a lo que está aquí. Pero ¿qué puedo hacer yo en el KOP, en este circuito? Observe lo que voy a realizar. Voy a colocar este I2 aquí arriba y lo voy a colocar en paralelo a lo que ya existe. Observe lo que va a pasar. Aquí cambio el nombre y coloco I2. Observe lo que acabo de hacer. En este caso coloqué I2 en paralelo a lo que ya estaba I1. Porque I1 aquí lo único que hace es encender Q1. Si lo coloco en paralelo, I2 también va a encender Q1. Confirmemos, veamos. I1 enciende Q1, perfecto. Detengo, vuelvo a simular. I2, pues también enciende Q1. Y ahí tenemos ya resuelto la segunda fila. Para yo encender desde dos entradas una misma salida, lo único que estoy haciendo es un paralelo. Observe, un paralelo. He hecho aquí un paralelo de I2 e I1. Y cualquiera de estas dos puede encender Q1. Es lo que me dice la fila 1 y la fila 2. Luego me dice que I3 apaga Q1. Como sé que voy a apagar, saco un contacto cerrado. Borro aquí esta línea, le cambio el nombre y ya sé que es I3.
Lo coloco aquí y procedo a conectar los cables. Conecto el contacto cerrado y la salida. Simulemos. Y1 enciende Q1 y 3 lo apaga. Y 2 enciende Q1 y 3 lo apaga. Perfecto. Ahora, me dice la cuarta fila que I4 también apaga Q1. Repito, I4 también apaga Q1. Es muy parecido a lo que ocurrió hace un momento. Cuando quiero encender con dos entradas una salida, encender, las coloqué en paralelo. Pero ahora, como quiero apagar con dos entradas la misma salida, lo único que hago ahora es conectarlas en serie. Mira ahí la diferencia. Para mantener encendido con dos entradas se pone en paralelo y para apagar con dos entradas se coloca en serie. Pues voy a cambiarle el nombre y le coloco I4. Y al conectar, tenemos aquí que I3 e I4, cualquiera de estas dos entradas van a apagar mi salida. Confirmemos. Veamos. Observe lo que está ocurriendo en este instante. I3 está cerrado, I4 está cerrado. Si yo enciendo el circuito, al abrir cualquiera de estos dos, se va a apagar el sistema. Veamos. I3 apaga el sistema. Perfecto. Enciendo nuevamente. I4 apaga el sistema. Efectivamente, con I3 o con I4 estoy apagando el sistema porque se comportan como un interruptor en el camino general de la corriente. Recuerde que estamos viendo que está encendido el sistema es con la salida Q1, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya el proceso número 2 resuelto. Encendido desde dos entradas y apagado desde dos entradas, ¿sí? Ahí tenemos el circuito del proceso número 2. Empiezo con el proceso número 3. En este caso me dice, I1 enciende Q1, I2 apaga Q1. Esto ya lo hemos venido haciendo en los procesos anteriores. Sería I1 enciende Q1, para mantener encendido coloco un contacto en paralelo y para apagar un contacto en serie cerrado. Observe que saqué todos los elementos de forma mecánica porque es lo que hemos venido haciendo. Que I1 encienda una salida que se llame Q1, luego que esa salida se mantenga a sí mismo encendida, Q1, y luego que la apague la salida, perdón, la entrada I2. Entonces ya se vuelve mecánico, solo procedo a conectar. Es lo que hemos venido haciendo en los procesos anteriores. Conecto el paralelo para que se mantenga encendido, conecto la salida Q1 y aquí ya tenemos las primeras dos filas. Observe, I1 enciende la salida Q1 e I2 apaga la salida Q1. Por ahora, nada del otro mundo. Ahora me dice, observe, I3 enciende Q2 e I4 apaga Q2. Pero ojo, en la fila 3 hay otra frase que ya la vamos a analizar. Pero por ahora, para hacer rápidamente este circuito, voy a proceder a copiar el circuito anterior, que es muy parecido a lo de ahora. Me dice que I2 enciende, perdón, I3 enciende Q2 y la entrada I4 apaga Q2. Ahí, por ahora, es muy parecido a lo que me pide el circuito, aunque no es la totalidad. Veamos por qué. Observe. Simulo. I1 enciende Q1, I2 apaga Q1. I3 enciende Q2 e I4 lo apaga. Pero, hay un pero. Observe en el proceso número 3. Me dice la fila 3. I3 enciende Q2 si y solo si Q1 ya está encendido. Entonces, ¿qué me dice este ejercicio? Que para que Q2, voy a borrar estas líneas, se encienda, primero debe estar encendido previamente Q1. ¿Y cómo logro eso? Pues bien, en el circuito lógico, usted lo que hacía era sacar un cable de la salida anterior y lo llevaba a multiplicar con la siguiente salida. Entonces, si usted recuerda,
La multiplicación lógica en eléctrica es una conexión en serie. Entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente, observe. Para yo decir que Q2 solo se va a encender si Q1 está encendido ya, es colocándole un contacto abierto de la salida que lo controla. En este caso, ¿quién debe estar encendido previamente para que se encienda Q2? En el problema me dice Q1. Entonces, a este contacto abierto le llamo Q1 y lo procedo a conectar. Y analicemos el por qué, ya que esto es eléctrica y usted lo va a poder deducir muy rápido. Observe este circuito de aquí abajo. Si yo presiono I3, observe, ¿por qué no se enciende Q2? Si ya está cerrado I3 y está cerrado I4. ¿Qué falta para que se encienda Q2? Observa este circuito eléctrico. Que Q1 esté activado porque esto se tiene que cerrar. Es un interruptor más. Entonces, por eso coloco este contacto abierto de Q1. Continuando, lo que explicaba era de que al colocar un contacto abierto de Q1 y ver la simulación y presionar I3, me puedo dar cuenta que falta de cerrar este interruptor aquí para darle energía a Q2. Por eso, al colocar este Q1, ahora sí, vamos a simular nuevamente, si yo presiono I1, se enciende Q1, se cierra este contacto y ahora sí I3 puede encender Q2. Entonces, si suelto I1 e I3, ya queda encendido Q1 y Q2. De ahí I5 e I6 es muy similar a este proceso. Veamos, paro la simulación, bajo un poquito aquí y vuelvo a conectar. Es muy parecido a este circuito que está en la mitad, lo copio y lo pego, pero ahora analizo. Veamos. I5, que sería este contacto, vamos a abrirlo, cambiarle el nombre. Aquí sería I5, enciende y ahora se llama Q3, se mantiene encendido Q3 y quien va a apagar es I6. Y ahora este contacto que era Q1, ¿qué debe ser ahora? Analicemos. Me dice que I5 enciende Q3 solo si Q2 ya está encendido. Entonces, el que entre en juego ahora aquí ya no es Q1, sino Q2, porque me dice que Q2 debe estar encendido. Veamos, cambio aquí Q2, conecto y simulamos para analizar el sistema. Veamos. Efectivamente, si yo presiono I5, me doy cuenta que no se enciende Q3 porque Q2 está abierto. Entonces es lo que me pide el problema. Para encender Q3, Q2 debe estar encendido. Veamos. Vuelvo a simular. Si yo enciendo Q2 con I3, pues observe lo que sucede. No se enciende. ¿Por qué? Porque debe recordar que para encender Q2, previamente debe estar encendido Q1. Entonces, primero enciendo Q1, ahora enciendo Q2 y ahora sí me va a permitir encender Q3. Perdón, lo apagué. Q2, ahora sí me va a permitir encender Q3. Y efectivamente, se encienden en secuencia. Voy a apagar todo y volvemos a repetir. No puedo encender Q3, no puedo encender Q2, porque primero enciendo Q1, luego enciendo Q2 y luego enciendo Q3. Y ahí tenemos el proceso número 3 resuelto en circuito KOP. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.